Muy buenos días. Soy el doctor Luis Catalina y quería agradecer la invitación a este evento internacional a los doctores Víctor Canata y doctor Jorge Ríos. En este caso voy a hablar sobre la utilidad del ultrasonido y el Doppler en la evaluación diagnóstica de la unidad anatomofuncional pelvis miembros inferiores, que corresponde a las fugas pélvicas. Como ustedes saben, el protocolo de estudio de la patología venosa abdominopélvica es un protocolo de estudio abarcativo que comprende 4 pasos fundamentales: el estudio de los síndromes compresivos, el estudio de ejes gonadales y vías derivativas, el estudio de los ejes ilíacos internos y sus ramas segmentarias, y la conexión de la pelvis con con los miembros inferiores, que son los puntos de fuga pélvica. Sobre esta parte del protocolo es que me voy a referir en esta disertación. La hipertensión venosa pélvica es el estado fisiopatológico que se produce debido a las diferentes causas que pueden afectar al eje venoso, principalmente cauilíaco, ya sea compresiones vasculares o trombosis. Los dos ejes que principalmente transmiten esa hipertensión hacia la pelvis son los ejes gonadales y las ilíacas internas, principalmente a través de sus ramas segmentarias. Entonces, va a haber una clínica variada, clínica de compresión, si el reservorio principalmente es el sector posterior y la vena renal. Eso se evalúa con un transductor convexo. La congestión pélvica en sí, que es la dilatación de las venas, de las estructuras venosas de la pelvis, principalmente plexos periuterinos y cérvico-vaginales, que eso lo evaluamos por vía transvaginal, y cuando la hipertensión venosa traspasa el suelo pélvico, eso se traduce a través de la formación de varices, principalmente en región genital, vulvo-vaginal y varicosidades atípicas. Y este tipo de estructuras las evaluamos a través del transductor lineal con unas frecuencias de 7.5 o aún más, que es el que utilizamos habitualmente para evaluar el sistema venoso de los miembros inferiores. El concepto hoy en día aceptado para denominar a los problemas venosos abdominopélvicos es la insuficiencia venosa pélvica. La insuficiencia venosa pélvica tiene una fase que es intrapélvica. Eso da sintomatología diferente, variada en el ámbito principalmente de la esfera ginecológica. Por esos son pacientes que habitualmente ve la ginecobstetricia. Pero cuando se produce el pasaje a través de estos puntos de fuga, la manifestación de la insuficiencia venosa pélvica es a nivel de los miembros inferiores. Y es aquí donde la flebología empieza a tener su importancia. El flebólogo suele recibir a pacientes con varicosidades que quieren resolver. Entonces, debe estar atento a cuándo estas varicosidades pueden provenir de una insuficiencia venosa pélvica, porque el tratamiento cambia radicalmente. Entonces, esto ocurre cuando hay reflujos en ejes nosafénicos, principalmente vulvoperineales, en región glútea, lo que denominamos varicosidades atípicas, pacientes ya con historia de cirugías venosas múltiples en los miembros inferiores y recurrencias varicosas, o incluso afectación también de ejes safenos magnos y safenos parvos debido a estas varicosidades atípicas. ¿Y por qué le interesa al flebólogo esto? Principalmente porque cuando existen este tipo de fugas pélvicas, el porcentaje de recidiva varicosa es importante si no se tiene en cuenta que es causada la varicosidad por un problema venoso abdominopélvico. Entonces, la fuga pélvica, tenemos dos opciones de exploración. La podemos hacer en la paciente en decúbito, en posición ginecológica, luego de hacer la evaluación transvaginal, o en la posición de pie, conjuntamente con la evaluación del sistema venoso de los miembros inferiores. Yo prefiero hacer este tipo de estudio en la posición de pie porque, como ustedes saben, estos se evalúan prácticamente similar a las perforantes venosas. Entonces las venas se dilatan más en la posición de pie y es más fácil ver este tipo de estructuras. Siempre destaco que es un estudio sensible en donde uno va a poner el transductor en las regiones genitales,
principalmente de las mujeres, y recomiendo siempre explicar previamente a la exploración qué es lo que se va a realizar, especialmente si es un operador médico, o sea, masculino. También es importante hacer una muy buena exploración visual previa a la exploración por ecodoppler, con una buena iluminación, que puede ser con una linterna o incluso con estas lámparas con lupa, que suelen ser aún mejores, para obtener una buena visualización del piso pélvico, que esto concepto de evaluar el piso pélvico similar a lo que se evalúa un auto en una fosa para ver fugas de líquidos. Se lo escuché al doctor Juan Nigro y me gustó mucho como concepto para tener en cuenta también para el operador que hace el ultrasonido. Esa es la región que nosotros vamos a tener que prestarle importancia, y fíjense que muchas veces la ropa interior misma nos oculta la patología. Por eso es importante avisarle a la mujer que uno va a muchas veces bajar la ropa interior, explorar las zonas inguinales, púbicas, para ver este tipo de estructuras venosas que ya son colateralidades que nos van a traducir que algo está ocurriendo en el sistema venoso abdominopélvico. Este algoritmo extraído de una publicación de Philippe Lemas, francés, de alguna manera resumen un poco qué es lo que ocurre en el eje ilíaco y sus tributarias. El eje ilíaco, si bien puede dar a través de sus ramas viscerales dilataciones venosas pélvicas con dilatación plexuales periuterinas, como lo da el eje gonadal o ovárico, tiene una dificultad aún mayor, un desafío aún mayor, que es justamente la fuga directa a través de sus ramas extraparietales, que son ramas que nacen en la pelvis, ramas de la ilíaca interna, pero que pasan a través de estos orificios y transmiten la hipertensión venosa por glúteas superior e inferior, vena obturatriz y vena pudente. Entonces, podemos tener pacientes que no tengan dilataciones venosas periuterinas, pero cuya insuficiencia sea originada a nivel pélvico. Básicamente, estos orificios por donde pasan estas estructuras venosas son como los orificios faciales también que se ven en las perforantes de los miembros inferiores, son pasajes del sector pélvico hacia el sector superficial, y principalmente evaluamos 4 puntos de fuga principales. El punto inguinal, que es un punto dependiente del eje gonadal; el punto perineal, que es el punto obturatriz, y el glúteo, que son puntos dependientes de ramas de la ilíaca interna. Como ustedes ven en esta imagen corte sagital, el punto inguinal es un punto anterior, el obturatriz está también en la zona interna, el perineal es el más inferior en el piso pélvico, y los glúteos, que es la cara posterior de la masa glútea y el músculo. El punto inguinal es la repermeabilización, corresponde a la repermeabilización de la vena del ligamento redondo, una vena que está obliterada embriológicamente, que habitualmente no tiene una estructura vascular el ligamento redondo, sino que es un ligamento de sostén uterino, como vemos aquí una imagen con otra patología de ascitis, pero que se ve, es una estructura de sostén uterina, pero que en el desarrollo de hipertensión venosa esto se repermeabiliza, exteriorizándose generalmente con varicosidades subdérmicas por encima de la arcada inguinal, que pueden descargar hacia la zona vulvovaginal o lo pueden hacer hacia la cara anterior, como vemos en este caso del músculo. Entonces, frente a la evaluación y presencia de una insuficiencia gonadal manifiesta, ya en la evaluación abdominopélvica, nosotros hacemos, frente a la sospecha clínica, apoyamos el transductor en la zona inguinal, como lo haríamos para la evaluación, por ejemplo, de una hernia inguinal, y ahí vemos una estructura vascular que va por dentro del ligamento, que está repermeabilizada y se exterioriza y descarga a nivel subdérmico, o lo puede hacer también a nivel de la unión safenofemoral. Entonces, todas estas cosas es la que tenemos que definir a través del ultrasonido. El punto inguinal también es el responsable del cavernoma inguinal del embarazo, una entidad que suele asustar bastante a las mujeres durante su tercer trimestre de embarazo,
es una exteriorización de esa hipertensión venosa cuando las vías derivativas intrapélvicas por el útero grávido se ven ya colapsadas y no pueden cumplir su función fisiológica de hacer el shunt de un lado hacia el otro. La hipertensión se exterioriza con esta estructura que es la visualización en forma casi abrupta de un bulto en la zona inguinal. La mujer suele recordar bastante bien esto porque es algo que le asusta. Entonces, siempre que evaluemos a una paciente podemos hacer esta pregunta si durante su embarazo ha tenido algún bulto en la ingle, es altamente sospechoso de que hay un punto inguinal permeable. Este caso tenemos un caso de una mujer de 44 años, multípara, que se presenta para evaluación de varices vulvares y dolor. Vemos una franca insuficiencia gonadal vista por el Valsalva, una insuficiencia con reflujo franco tras el Valsalva, de la gonadal izquierda en este caso, que cuando hacemos la evaluación de la zona inguinal vemos que hay una repermeabilización de ambos puntos inguinales con descarga de varicosidades, como se ve aquí en la zona vulvovaginal. Todo punto generalmente de fuga tiene un correlato flebográfico, así es como se ve el punto inguinal, dependiente de la gonadal izquierda, estructura venosa que repermeabiliza el ligamento y se exterioriza hacia la zona de la ingle. El punto pudendo es el punto más, digamos, del piso pélvico, es el punto más donde está en el piso pélvico, y se ubica el punto inguinal entre los 2 tercios anteriores y el tercio posterior de la vulva, y la evaluación del mismo es apoyando el transductor lineal en esta zona, y es una de las fugas más frecuentes, por lo menos que tenemos en la unidad pélvica nuestra, que vemos en los pacientes. Son varicosidades que pueden manifestarse a nivel de la cara interna del muslo, pero también lo pueden hacer hacia la cara anterointerna. Y así deberíamos explorar el punto inguinal. La imagen que obtenemos cuando apoyamos el traductor a nivel paravulvar es la imagen de la vagina, con estructuras venosas, varicosas, y cuando vamos hacia la zona paravaginal, paramediana, vemos la fuga a través de la pudenda interna. El punto obturatriz se encuentra por debajo del inguinal, cercano a la unión safenofemoral, y es anterior en su localización al punto perineal. El reflujo proviene por la vena obturatriz, que es rama segmentaria de la ilíaca interna, y es una localización intermedia entre el inguinal, que es más anterior, y el pudendo, que es más inferior. Sería esa la zona. En la bibliografía está descrito un signo que a veces presenta, a veces no. La fuga de la vena obturatriz, el pasaje por el agujero obturador hace como un signo de anzuelo o hook sign, y esto a veces, si está presente, es altamente subjetivo de una fuga por vena obturatriz. Y finalmente el punto glúteo. El reflujo se da por venas glúteas, ya sea superiores o inferiores, son ramas también extrapélvicas de la ilíaca interna. La glútea inferior tiene un camino que cuando se repermeabiliza, cuando se fuga por glútea inferior, generalmente hay una repermeabilización de la vena ciática, también una vena que en condiciones normales está obliterada, pero que puede reabrir su camino cuando hay hipertensión venosa proveniente de la pelvis. Si está repermeabilizada, la vena ciática suele generalmente ser incompetente. El trayecto de la vena ciática es un trayecto que va es el mismo trayecto que el nervio ciático, cara posterior medial del muslo, y cuando llega a la zona generalmente del hueco popliteo, se superficializa a través de unas colaterales que lo hacen generalmente hacia la cara externa de la pantorrilla. Aquí vemos la fuga glútea, viene en la cara posterior en los músculos glúteos. Es así como la vemos, estas estructuras que son evaluadas de la misma manera que hacemos la evaluación de perforantes de cara posterior del muslo o de pantorrilla. Vemos la correlación flebográfica de una fuga a través de glútea y con repermeabilización de vena ciática. Ese es el recorrido que hace entonces esa varicosidad. Correlación clínica, correlación ecográfica y correlación flebográfica.
Esto lo hicimos en la unidad pélvica, conjuntamente con el doctor Gural Romero, el doctor Marcelo Dándolo. Siempre tratamos de dialogar y buscar esa correlación que debería existir en todas las pacientes. Y entonces, para finalizar, las características de los reflujos pélvicos hacia los miembros inferiores. Los reflujos suelen ser denominados trayectos varicosos atípicos. Son várices en región vulvar, várices en región perineal, várices en cara interna del muslo proximal, várices en cara posterior del muslo proximal, la región subglútea, varices en cara lateral de la pantorrilla. Como los mencioné, esto puede ser proveniente de una vena ciática. Si bien pueden ser varices propiamente de hueco popliteo, por perforantes popliteas, por insuficiencia de esa vena parva, también cuando hay una varice en la cara lateral de la pantorrilla, tenemos que pensar que puede provenir de una vena ciática repermeabilizada. Es trascendente tener en cuenta estos trayectos atípicos, porque si bien pueden manifestarse simplemente como trayectos varicosos atípicos, en algunos pacientes descargan la hipertensión sobre los ejes propios del miembro inferior, ejes safenos parvo y magno, a diferentes alturas, desde la unión safeno-femoral hacia distal, tornando incompetente cualquier segmento de los mismos. Y resulta imprescindible documentar los mismos en el informe Doppler de miembros inferiores. ¿Por qué? Porque debemos, frente al hallazgo de varices atípicas, sugerir la evaluación de venas abdominopélvicas en busca de trastornos venosos abdominopélvicos. Siempre, además de un informe escrito, recomiendo hacer un gráfico a través de un mapeo venoso de los miembros inferiores y graficar estas fugas. Así el médico flebólogo que recibe ese informe tiene rápidamente una visión anatómica de lo que está ocurriendo, más allá de lo que nosotros redactamos en nuestro informe. Esto es de suma utilidad para el médico que nos deriva al paciente y le da un panorama, digamos, rápido de lo que está ocurriendo. Y finalmente, digamos, estas son dos preguntas que yo las hago como colofón para llevarse a casa sobre la trascendencia que tiene este tipo de patología. Es que muchos operadores y médicos hacen estudios flebológicos Doppler de los miembros inferiores. Entonces, siempre pregunto si muchas veces nos encontramos con esta varicosidad. Uno, cuando comienza el examen, ¿puede originarse esto en la pelvis? Si lo tiene presente antes de comenzar el examen, y la respuesta debería ser sí. Deberíamos, si bien esta varicosidad puede originarse en cualquier otra estructura venosa del miembro inferior, debemos tener en nuestra mente que estos trayectos pueden, en sentido ascendente, generarse por incompetencias y fugas de la zona pélvica. Porque esto lo explica la unidad anátomo-funcional abdomen, pelvis, miembros inferiores. La paciente viene por una varicosidad en la pantorrilla y uno le dice que tiene que seguir estudiando porque el problema puede venir de más arriba en la pelvis. Y si sugieren en el informe de un Doppler de miembros inferiores, luego de que ustedes hacen el examen, que los hallazgos observados pueden originarse por varices pelvianas, la respuesta también debería ser sí. Esto debe constatarse, no debe pasar por alto en un examen venoso de miembros inferiores, ya que si esto no lo hace, el especialista tratante tiene una información parcial de lo que está ocurriendo, y si decide un tratamiento, quizá el porcentaje de recidiva varicosa es alto, entre el 15 al 20%. Muchas gracias por su atención, gracias por la invitación, y bueno, estoy disponible para cualquier tipo de duda. Les mando un gran abrazo a todos y sigamos disfrutando de este excelente programa.